Patricia, Cristian. Hola, Cristian. Ahora sí ya te tocó estar en tu casa, me imagino. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues vamos a comenzar esta clase. Hola, hola. Qué gusto. Cuéntenme, ¿pudieron leer esa hojita pequeñita, cortita, ¿sí? sobre, sobre la constitución de la Madre Tierra? Hacer como un pequeño ejercicio, si es posible, sí, si pudieron. Cuéntenme. este, para ver si podíamos como hacer como la conexión con la clase de ayer y empezar lo de hoy. Si no, no pasa nada, nada más para saber, ¿no? No de ayer. Ernesto, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Sí, pues la verdad me pareció muy interesante la lectura de su artículo. Pues me llamó la atención muchos conceptos que manejamos ahí, como la apropiación cultural de un tipo de extraticismo constitucional. Entonces, eso me pareció así muy profundo. Y en el segundo párrafo era la pregunta que yo le tenía a usted, maestro, que menciona que los pueblos originarios que detectaron desde hace tiempo el grave peligro ambiental que veníamos a causa del consumismo. Ahí Sí. no sé si sea básicamente si haya sido una visión de ellos sobre el peligro ambiental o que, o que su forma de vida eh, era no tanto como el actual del llamado antropoceno, o sea, de que el ser humano es el centro de la naturaleza, por lo tanto, en ese sentido del antropoceno hemos hecho, pues, pues hemos destruido nuestro planeta, pero yo, o sea, no sé si ellos se visualizaban como parte de la naturaleza y no hacían esta distinción del ser humano y naturaleza, que para mí se me hace una manera muy equívoca de ver la realidad, filosóficamente, pues, ¿no? Nosotros somos parte de la naturaleza, entonces no somos seres humanos y naturaleza, como el antropoceno lo mencionan con esas corrientes que hemos vivido individualistas, ¿no? Esa sería mi intervención. Sí, gracias Ernesto. Sí, efectivamente es una postura como la defines tú, antropocéntrica, en la cual pues el ser humano está al centro de todo y todo lo demás está a servicio del ser humano, ¿no? Entonces, en algún momento, bueno, pues eso en términos de desarrollo, en términos de progreso, en términos de civilización, de proyecto civilizatorio, parece adecuado, ¿no? Al final, pues es el ser humano el que toma conciencia de esa existencia y tiene entonces derecho a apropiarse de todo lo demás, ¿no? Entonces, bajo esa epistemología, bajo esa visión antropocéntrica que no es de alguna manera pues eso, generosa con la naturaleza, con el medio ambiente, entonces es donde se desata pues todo este problema que hoy estamos acarreando, ¿no? Básicamente falta de sustentabilidad, de sostenibilidad, ¿no? O sea, la vida en el planeta se está haciendo cada vez más difícil y complicada y compleja, ¿no? Entonces, es una postura epistemológica, hacer pasar el propio pensamiento, como lo llamé yo ayer, ensimismamiento, como una medida de todo lo demás, ¿no? Entonces, claro, eso en las comunidades indígenas no existe. En las comunidades indígenas existe el colectivo, existe pues eso, primero existe la madre tierra, existe la naturaleza, el medio ambiente, y como bien lo explicaste tú, el ser humano es un elemento más de todo esa complejidad de la que vamos a hablar. Entonces, la complejidad
para las comunidades indígenas es connatural, es algo que forma parte de la vida. La vida misma es compleja. Para nosotros no, porque lo tratamos de reducir, ¿no? Categorizar, clasificar. Entonces, de alguna forma, esta idea propietarista que lleva a este modelo de consumo, que es donde estamos parados, paradas, ¿no? Y que nos tiene al borde de la extinción, y no exagero, ¿no? Es lo que hay que frenar. Es decir, es un cambio de epistemología. Es un cambio de epistemología y esa es la propuesta, ¿no? Y aquí Hacer... Sí, 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 sí. y aquí, perdón, y aquí es importante, no sé, conceptualizar sobre el tema del consumismo con el capitalismo, hasta qué grado es el culpable en búsqueda del progreso de buscar un progreso, pero no ver las consecuencias del mismo sobre el medio ambiente. Estaba leyendo cuando leí su artículo, me causó duda sobre que estamos ahorita en el nivel en el cual en la masa de la Tierra, lo que pesa con los océanos, cerros, etcétera, y lo que ha hecho el ser humano desde que con búsqueda en este ámbito de crear ciudades, etcétera, estamos a un nivel ya igual. Claro que pues, vamos a rebasar lo que el ser humano ha creado con lo que existe en la naturaleza, porque pues nos estamos apropiando de su, pues sí, de donde no nos correspondería, pues, Del espacio, ¿no? Del espacio. del espacio. Ujú. Exacto, entonces eso va a llegar a un momento, como dices tú, que se dé la vuelta, ¿no? Y que sea más lo construido que lo natural, ¿no? Y entonces eso pues va obviamente a traer consecuencias en el tema que ya estamos sufriendo, por ejemplo, del agua, que no hay la misma captación de agua, en el tema pues también alimentario, ¿no? Porque no habrá la misma proporción de alimentos que sean suficientes no solo para nosotros como especie, sino para las demás especies. Entonces eso hará, bueno, lo que ya está pasando, que muchas especies tengan que extinguirse porque ya no tienen su hábitat. Entonces sí, sí es un gran tema. Y a la pregunta que hacías, claro, las comunidades indígenas se dieron muy pronto cuenta de esto porque fueron sufriendo ese desplazamiento que esa civilización tenía al mismo ritmo que las otras especies. O sea, es más, incluso aún a pesar de ser especie humana, las comunidades indígenas fueron desplazadas como si fueran otra especie animal, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, eso es interesante, fíjate, casi nadie lo ha dicho de esa forma, pero justo Adelante. porque eso se trata de alguna forma de una hegemonía occidental. O sea, como decimos, es Occidente que está haciendo eso. Sí, es Occidente. Es Occidente porque justo estas posturas no occidentales son las que sirven de barrera. O sea, espérate un momento, ¿no? No entres al Amazonas, no entres al bosque, no entres a la selva, ¿no? No En te la preocupes. cadena. Alto, alto. Sí, por favor. Esa es la cuestión. Entonces, sí, sí lo intuiste bien y por ahí podremos ir formándonos alguna idea justo en este tema de la epistemología. Daniel, ¿habías levantado tu mano? ¿Le damos pase a Natalia o sí querías? Sí. Bueno, buenas noches a todos y a todos. Pues sí, yo también leí el artículo que escribiste, es interesante, porque además me hizo recordar, y tú lo tocamos en la mañana, esa serie de cuadernillos que el entonces FEPADE publicaba, y que tú publicaste uno que se llama El derecho a la paz como condición para el ejercicio del derecho electoral. Pero lo revisé en la tarde y el primer capítulo es muy interesante porque desde entonces hablas de la madre tierra, hablas del campo y de ese olvido del campo como sujeto. Entonces, y eso me traslada a las constituciones, o la constitución que se planteó en Chile, o la constitución que se ha planteado en Bolivia, que siempre han hecho hacen bastante alusión a los pueblos originarios, a la conservación del medio ambiente, y en fin, creo que quien ha tenido mayor auge o mayor presencia,
pues ha sido Sudamérica, ¿no? En ese sentido de proteger a la madre tierra. ¿Y qué es lo que nos falta a nosotros como latinoamericanos o centroamericanos y nosotros los mexicanos como América? Creo que nos hace falta un poco más de mercadotecnia en el sentido de empezar a difundir estas ideas, a diferencia de lo que decíamos ayer, ¿no? Con el libro de Ferrayoli de la Constitución para la Tierra, pues ellos vienen con una mercadotecnia impresionante y por eso es que se posicionan de esa manera, ¿sí? Yo también no... y creo que es eso, tenemos que mirar más hacia los orígenes de cómo éramos antes, sin, pues sí, mirar hacia el campo, hacia esa estructura olvidada, porque bien lo dices en ese cuadernillo, nos creemos muy citadinos, pero si no fuera por el campo, entonces, ¿de dónde comeríamos para empezar, no? O el agua que ya empieza a ser insuficiente, y en fin, creo que sí dará mucho para seguir escribiendo, para seguir reflexionando sobre la madre tierra. Gracias. No, gracias a ti, Daniel. Sí, esa es un poco la idea, ¿no? Encarzar o articular algunos conceptos para abordar este tema de la complejidad justo a partir, pues eso, del reconocimiento y la existencia de un hábitat, de un medio ambiente, de un espacio que es mucho más grande y mucho más importante que el ser humano. Suena así radical, ¿no? O sea, mucho más importante que el ser humano. ¿Cómo? O sea, ¿de verdad? Pues sí, es que sin eso no existe el ser humano. O sea, Claro. si no nos tendremos que cambiar de planeta, ¿no? Y eso pues, no es posible. Natalia, adelante. Ay, perdón, ¿sí se me escucha ahí? Sí, perfecto. Ok, gracias. A ver, un segundo. No te preocupes. Así me pasa a mí. Yo digo, voy y ya. Ya, una disculpa, es que como estamos todos aquí en la casa, bueno, o sea, yo creo que algo importante que me di cuenta con este texto y relacionándolo justamente con la epistemología y algunas de las lecturas que han venido dentro del documento que nos fue enviado por correo, donde vienen como lecturas por cada uno de los temas de las clases, es que creo que es importante que nos cuestionemos lo que consideramos como conocimiento verdadero, ¿no? Es decir, creo que la mayoría de las personas que estudiamos derecho desde la academia se nos ha dicho, por ejemplo, el tema de las constituciones, ¿no? O sea, ya se enseña, digamos, este tema del constitucionalismo desde una postura epistemológica concreta, que generalmente pues suele ser el positivismo o en épocas más recientes este paradigma de los derechos humanos. Pero es que incluso este paradigma de derechos humanos ya es una postura epistemológica, ¿no? Que incluso ha tenido críticas y que incluso a partir de esta visión, o sea, hay como comunidades indígenas que no parten precisamente de una visión de derechos humanos, o sea, es una postura epistemológica distinta, ¿no? Porque consideran, por ejemplo, los derechos humanos de primera generación respondían, digamos, a un modelo liberal, tenían que ver como con todos estos derechos del liberalismo, de la propiedad, etcétera, y de la segunda generación de un modelo, pues, más social, ¿no? Como de cuestiones justas de la propiedad comunal, derechos económicos, derechos sociales. Entonces, de alguna manera, incluso este paradigma de los derechos humanos tiene como ciertas críticas, entonces por eso me parece importante que consideremos o ampliemos la visión, ¿no? O sea, no solamente es el positivismo, no solamente es los derechos humanos, hay otras visiones y estas comunidades indígenas nos están mostrando como otras alternativas, ¿no? Al constitucionalismo tradicional que se nos ha enseñado, como otra perspectiva del derecho. Entonces, pues yo no he terminado de leer, pero lo que he leído me ha parecido como bastante interesante, ¿no? La postura que nos están aportando. Sí, gracias. Gracias, Natalia. Esa es la idea. O sea, yo creo que la idea de un diplomado en epistemología no es solamente repasar cuáles son las definiciones o nociones de epistemología o quiénes son los teóricos o teóricas que han hablado de ese tema, sino justamente plantear una especie
de postura dialéctica o crítica, ¿no? Incluso podríamos decir que se asocia de alguna manera este diplomado con el de pensamiento crítico. O sea, justo cuando hablas tú, Natalia, cuando habla Daniel, cuando habla Ernesto, yo podría resumir esas tres participaciones en una palabra, ¿no? Es una revolución cultural, ¿no? O sea, cuando hablamos de eso, o sea, entendemos es un cambio de chip, un cambio de paradigma, ¿no? O sea, estamos siempre a la búsqueda de eso, de modelos distintos, ¿no? Entonces, ayer honestamente Daniel nos planteó, oigan, este modelo distinto que está planteando Ferrajoli, ¿no? A lo que yo dije, no es tan distinto, ¿no? Y justamente porque se basa en la epistemología de siempre, ¿no? Que hoy lo viene a refrendar y me encantó. Si quieres, no te cito, Daniel, pero yo en Twitter pondría algo así como Ferrajoli es pura mercadotecnia, ¿no? Como lo acabo de decir, ¿no? Lo de nosotros es necesidad. Porque Ferrajoli no está pensando en que realmente las generaciones futuras van a necesitar tal o cual cosa, ¿no? Sino está pensando en pasar a la posteridad como el que creó la Constitución tal, ¿no? O sea, como el gran redactor, el gran teórico, el gran legislador, ¿no? Y claro, es mercadotecnia. Y lo de nosotros es una urgencia, es una necesidad, es de vida o muerte. Entonces, cambia mucho la postura. No creo, sinceramente, que los europeos y concretamente los españoles se vayan a quedar sin recursos. Van a ver de dónde jalarlos. No creo que estén preocupados por nosotros. Pasó en la pandemia, ¿no? O sea, pasó y ha pasado muchas veces. Ahora que sintieron un poco la guerra más cercana, pues medio empezaron a reflexionar. Pero, pues, ¿a cuántos migrantes no matan todos los días porque no los dejan, no les permiten llegar a sus costas, ¿no? Entonces, es un tema de doble moral. Entonces, qué bueno que podemos coincidir en eso y que entonces, vamos a decirlo así, redescubrir la epistemología, asumir, es más, epistemologías, insisto, es un tema complejo. Yo ayer no lo dije, lo dejé así entre líneas, ¿no? Pero o sea, es un tema que tiene que ver con la cuestión de las epistemologías del sur. ¿Por qué digo que es un tema complejo? Pues porque quien enunció esta cuestión, pues hoy está en la silla de los enjuiciados por un tema de acoso, ¿no? De acoso sexual, además, y al parecer grave, me refiero a Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Y hay todo un debate si habría que deslindar al pensador del pensamiento. Es muy difícil, pero bueno, más allá de eso, ciertamente estamos hablando, bueno, ustedes tendrán que también formarse una respuesta y pensar en un criterio porque están en un diplomado de epistemología, ¿no? Entonces, sí, dejando de lado a Boaventura de Sousa Santos, sin duda se trata de epistemologías en el plural, es decir, de diferentes maneras de conocer y atender los temas a partir de las cosmovisiones de nuestros pueblos originarios. O sea, ahí es donde se nota, ¿no? O sea, frente a una epistemología occidental, ¿no? Que categoriza, que clasifica y que después de manera vertical construye el mundo, vienen estas epistemologías que son diversas, que son plurales y que parten no del pensamiento, no de la razón occidental universal, sino que parten de esa forma de interactuar con la naturaleza. Entonces, eso es lo que tenemos en la cabeza, justo Daniel lo decía, cuando pensamos en el constitucionalismo denominado nuevo constitucionalismo latinoamericano o el constitucionalismo andino, ¿no? Y que de alguna manera lo podríamos encontrar en semilla en otros planteamientos constitucionales a lo largo de la región. En México también. En México también, aunque no le hemos llamado así, porque me parece que sí, la cultura mexicana es muy eurocéntrica y le cuesta mucho trabajo romper esas inercias, pero también si uno le rasca, justo ayer se citaba a Porfirio Muñoz Ledo. Hubo una vertiente ahí que tiene que ver con los tratados de San Andrés Larrainzar, que tiene que ver con el Congreso Indígena y con el Consejo Indígena de Gobierno,
¿no? En donde hubo planteamientos, digamos, a partir de estas cosmovisiones, de estas epistemologías, que en principio parten de la cuestión de que se trata de un asunto de complejidad, o sea, que la realidad en sí misma es compleja, mientras que esa epistemología hegemónica, unívoca, occidental, pues no creo, no considera a la complejidad como un elemento hasta el momento suficientemente importante para tomarlo en cuenta. Si quieren les dejo una tarea, ¿no? Busquen de las universidades españolas qué universidad tiene una dirección, un departamento, una facultad que trate el tema de la complejidad. ¿Y saben quién sí la tiene? La UNAM. La UNAM tiene un centro de estudios de la complejidad. Que es lógico y es sensato, porque justo México ha hecho cabeza, digamos, de una reflexión sobre la identidad de lo latinoamericano. Y entonces pues nos vamos a dar cuenta justo que la complejidad es un concepto que forma parte de nuestra identidad. O sea, cuando pensamos lo mexicano, cuando pensamos lo latinoamericano, lo pensamos como un crisol, ¿no? O sea, es decir, como una serie de matices, de colores, de movimiento, ¿no? Frente a un pensamiento occidental o europeo que lo pensamos pues más bicolor, ¿no? O sea, quizá blanco y negro, más estático, más estructurado, más pétreo, ¿no? Entonces, eso que nosotros hemos considerado como problemático, o sea, esa puede ser una tremenda área de oportunidad. O sea, nosotros que siempre aspiramos a tener un código modelo único, que aspiramos a tener un sistema que homogeneice todo, ¿no? Que es esta aspiración justo, ¿no? A parecernos a los occidentales, pues a veces parece forzada, a veces parece como metida con calzador. Entonces, hay muchas contradicciones en eso. Bueno, ¿y qué hacemos con toda esta diversidad? Hasta en expresiones coloquiales, México es muchos Méxicos. México, o sea, fíjense, o sea, por ejemplo, en términos de interpretación constitucional, ¿cómo vuelves eso un principio, ¿no? O sea, ¿cómo vuelves la diversidad un principio hermenéutico? O sea, ¿cómo partes no de una epistemología, sino de diversas epistemologías? Entonces, por ejemplo, bueno, pues es interesante, pero yo he visto ahora algunos proyectos, sí, pues eso, proyectos sobre todo, ¿no? Que parten de esa visión, de esas epistemologías y le llaman diálogos de saberes, por ejemplo. Fíjense esta expresión. O sea, no como un saber único, sino como saberes diversos, como grados de los saberes, como saberes donde las emociones se involucran. Entonces, no es un modelo epistemológico, ¿no? Sino son diversos modelos epistemológicos. Y entonces, pues hay saberes que parten de lo empírico, de la empiria, ¿no? Del conocimiento ancestral. Así se les denomina, saberes ancestrales, ¿no? Hay saberes que siguen el modelo científico, hay saberes que tratan de explorar incluso algunas cuestiones incluso más allá de la ciencia, que eso también puede ser complicado y polémico, pero al final pues estamos siempre tratando de lidiar con esa identidad que tenemos que trata de abrazar la complejidad, ¿no? Que trata de entenderla, que trata de leerla, ¿no? Y que a lo mejor, también lo han dicho, quizá la solución no es necesariamente llegar a una conclusión definitiva, ¿no? O sea, decir, ya la leímos, ¿no? O sea, simplemente tratamos de encontrarle un sentido. Patricia, adelante. Gracias, buenas noches. Esto que usted está comentando, no sé si también tenga relación con lo que usted comenta en su otro artículo que nos facilitó sobre la arquitectura del derecho.
esto puedes tener un espacio más amplio, un derecho pues más abierto, más libre, ¿no? Y como dice usted, un derecho que no sofoque, ¿no? Me gusta mucho este comentario que hace, ¿no? De que el ser humano, perdón, el hombre común, ¿no? Vaga, ¿no? Pues, con una melancolía buscando pues espacios abiertos, ¿no? Creo espacios donde realmente se le escuchen, espacios donde realmente se le atiendan. Y como comenta usted también, ¿no? Que no nos vayamos simplemente por ese argumento de autoridad, que pareciera que solo escuchamos a una parte, no, perdón, a unas voces, bueno, pero esas voces atienden a nuestra realidad. Es algo que se puede aplicar, en nuestro caso, en México, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, ¿no? Solo, no, a veces como se dice, ¿no? No que sean modas, sino que realmente sea un interés y que atienda, pues, ¿no? A lo que en realidad necesita la sociedad, el pueblo, y pueda haber, creo yo, un reencuentro, ¿no? En la clase pasada nos comentaba que, pues, la interpretación es acercar, ¿no? El texto a la persona. Y yo creo que desafortunadamente el derecho cada vez se aleja más de lo que a quienes nos debemos, ¿no? A la sociedad, y creo que ahí hay una cuenta pendiente, pero no sé, ¿qué tú estás? Gracias. Es un tema apasionante, Patricia. Yo la verdad es que llevo años dándole vueltas y me divierte mucho, ¿no? O sea, me acuerdo de una clase que impartí en la Universidad Federal del Paraná, en Curitiba, en Brasil, sobre los códigos. Entonces, lo que empecé a jugar es un poco con esto, con esta idea de texto. O sea, y claro, entonces, justo esto que decía Natalia, ¿no? O sea, cómo romper esas superestructuras, eso que llamamos sistema de pensamiento, que nos hace pensar que el texto es siempre algo escrito, y me refiero a caracteres gráficos que leídos de una manera, codificados de una forma, tienen un mensaje, ¿no? Y que el derecho se haya reducido a eso, a ley, ¿no? Entonces, el ejercicio era eso, ¿no? ¿Qué es un texto? Y entonces resulta que el texto viene de la palabra textil, o sea, viene de tejido. Entonces, es la construcción, sí, sí, de un código, pero a partir de eso, ¿no? De ir como hilando cosas pues, para que resulte al final una cobija. Yo luego hago la metáfora con las cobijas de Chinconcuá. O sea, uno ve así, detrás la cobija no entiende el diseño, le dan la vuelta y pues ves el tigre, ves el elefante, ves las cosas, ¿no? Que hacen con esas cobijas. Entonces, bueno, pues un poco eso, ¿no? O sea, se va armando, pero justo hoy los estudios están avanzadísimos, o sea, hablamos de una realidad, si asumimos la complejidad, es una realidad intertextual y transtextual. Me voy a explicar justo con las palabras que tú utilizaste, Patricia, ¿no? La epistemología es un ejercicio de acercamiento y alejamiento del texto. Me quedo con eso, o sea, con eso podemos estar toda la noche, ¿no? Asumiendo un paradigma de complejidad. O sea, ¿cómo es esa metáfora que tú utilizaste, que tiene que ver con epistemología y que tiene que ver con interpretación y hermenéutica? O sea, ¿cómo me acerco, me alejo un texto? ¿Cómo lo conozco, lo desconozco? ¿Y cómo lo pongo en práctica o no lo pongo en práctica, ¿no? A propósito, por ejemplo, del tema de que siempre decimos, es que las personas no conocen sus derechos. Es epistemología. ¿Qué quiere decir? Que no se han acercado a los textos donde están explicados esos derechos, o por qué no los conocen. ¿Ya ven? Ya empecé a problematizar. Es un problema de epistemología. ¿Qué es el texto? El texto es la interpretación del autor de ese código de algo que miró, ¿no? Es la representación. Es algo que no está presente, pero que en algún momento tuvo que estar presente. Alguien vio algo y lo plasmó a través de eso. A través de esos signos gráficos, Pero si metemos el tema de la complejidad, ¿cómo podemos confiar hoy que ese primer lector hizo una lectura adecuada? Ese primer lector se acercó o se alejó de una realidad que leyó. ¿Sí? ¿Ya viste? Por eso Gardner me dice que estas son las furias hermenéuticas, ¿no? O sea, todo está siempre en interpretación.
Entonces, claro, lo que decía Natalia es eso, pues venir, que un diplomado nos venga a mover el tapete es deseable. La epistemología tiene que ser una herramienta de emancipación. Es que lo dice la ley. Puta, sí, pero la ley, ¿quién la hizo? ¿Para qué la hizo? Y les digo una cosa, y esto me la van a comprar seguro. La hicieron hombres para conservar el poder. La ley la hizo el patriarcado. La hizo el hombre occidental para fregarse a las otras culturas. Ese era el lector. Ese era el lector que leyó sesgadamente la realidad. Ahora, entonces, ahí empieza nuestra mente a funcionar, ¿no? Entonces, si la ley es imperfecta porque es una lectura parcial de la realidad, ¿cómo la podemos mejorar o complementar? Y entonces, bueno, ahí justo empieza la teoría del derecho, ¿no? Bueno, pues a través de la interpretación. O sea, afortunadamente hay un mediador. La ley no se aplica a rajatabla. Hay alguien que la interpreta y que la interpreta en función de otros códigos y de otros elementos y de otros enunciados normativos que a su vez alguien más interpretó. Imagínense, si nos metemos al tema de la convencionalidad, pues incluso alguien que ni siquiera vivía o estaba dentro de nuestro contexto mexicano, ¿no? Pero el intérprete interno tendría que tomar en consideración el contexto, la interpretación que ese tercero hizo a partir de otras interpretaciones a nivel regional en términos interamericanos, y tendría que tener en cuenta, pues obviamente, los hechos y las pruebas que son otro ejercicio epistemológico, quién y cómo las recolectó, cadena de custodia, ¿sí? ¿Ya vieron lo complejo de esto? Y al final en todos esos ejercicios está, ¿y eso es justo o no? Casi esa pregunta se soslaya, pero termina siendo la que es el hilo conductor de todo eso. ¿Por qué puede eventualmente dejarse de aplicar una interpretación? Pues porque es injusto. Y eso esta generación lo sabe, la pasada no lo sabía. O sea, la fórmula Radbruch, ¿no? O sea, que básicamente opera a nivel constitucional de manera transversal. Pero decía yo justo, volviendo a eso, ¿no? Esa es la manera en que nosotros como generación hicimos ese ejercicio. Pero antes, ¿cómo le hacían? Cuando no había papel, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre ha habido códigos, siempre ha habido referentes normativos, siempre ha habido ejercicios de interpretación, de acercamiento y de lejanía de los textos. Pero entonces los textos no es solo lo escrito, sino es lo escrito y lo que está entre líneas y lo que está más allá de esas líneas. Y entonces se pone súper interesante, ¿no? Porque justo el paradigma de complejidad nos lleva a pensar que pues al final de cuentas no hay una sola interpretación de las cosas, hay muchas interpretaciones. Es más, todavía esto les va a volar más la cabeza, ¿no? Fíjense, nosotros hemos asumido la complejidad casi como, pues eso, como un sistema de pensamiento, ¿no? Y hemos pensado que fue justo, ¿no? Lo que llaman la revolución de la física, ¿no? Pasamos de una física euclidiana que era lineal, que era bidimensional, a una cuarta dimensión, ¿no? A una tercera dimensión, es decir, a la teoría de las cuerdas, a la teoría de la relatividad. Y entonces, de ahí pasamos a entender que el espacio-tiempo es complejo. Y cuando yo digo, esto es así, tendría que decir en este espacio-tiempo. Entonces, ¿por qué digo que les va a volar la cabeza? Porque entonces el derecho dejó de ser derecho. Derecho significa, o sea, es una expresión, es una metáfora para un mundo plano, para un mundo euclidiano, donde solo hay dos puntos, donde la línea más directa, la línea recta entre dos puntos es la más directa. Pero para esta generación que sabe del espacio-tiempo, entonces quizá la línea más directa es como diría Einstein, es una línea que se curva sobre sí misma, ¿no? Entonces, dicho de este modo, derecho que evoca esta respuesta inmediata,
este es el hecho, este es el derecho, se acabó. Hoy hablamos de un asunto, bueno, siempre con mis amigos me hacen burla de esto, ¿no? Pero es así, o sea, nosotros somos una generación donde hemos asumido lo multidimensional, ¿no? O sea, donde estamos hablando justo de la complejidad como eso, ¿no? Es decir, esta solución aplica en este espacio-tiempo, en los otros espacios-tiempos no lo sé. Somos multiversales. Entonces, la idea de derecho es anacrónica. Entonces, ese acercamiento, esa lejanía con el texto ya no es sencilla, ¿ves? ¿Desde dónde te acercaste? ¿Cómo te acercaste? Te acercaste tú asumiéndote como tú, pero si te acercaras tú asumiéndote como indígena, o como una persona con discapacidad, o como una persona LGBT, que es lo que llamamos interseccional, entonces ya no es lo mismo, ¿no? El ejercicio epistemológico occidental presume que quien se acerca es una especie de observador universal kantiano que lo va a hacer en términos de una especie de sentido común, es universal. La complejidad presume que ese ejercicio no es posible, porque ese sujeto hipotético ideal no existe. ¿Sí? Más o menos. Entonces, siendo honestos, la expresión esta de las personas no pueden poner en marcha sus derechos porque no los conocen, es válida hasta cierto punto porque habría que hablar de qué personas, de qué derechos. Sí, más o menos, ¿sí? ¿Cómo ven? Está padre, ¿va? A ver, Antonio, ¿cómo está eso de los hilos? O sea, dices de los hilos en Twitter que dicen, voy a abrir un hilo y empiezan a poner cosas, pero en qué sentido lo citaste? Que a lo mejor lo pusiste en algún momento que estaba una explicación y ahora sí como que cuéntanos. ¿Quieres hablar, Arturo? Ah, de hecho fue el compañero Antonio, pero un hilo en Twitter básicamente es como, ay, es como la apertura de una conversación a partir de un tema central, donde el mismo autor del tema principal empieza como a desglosar. Ah, ya te entendí. Sí. O sea, ya entendí por dónde puede estar la metáfora. Sí, o sea, sí sé lo que es un hilo. Puesto que Twitter está topado, o sea, tiene solo un número determinado de caracteres, cuando quieres, digamos, hacer una conversación un poco más extensa, entonces vas agregando tweets y entonces eso es un hilo, ¿no? Sí, pero yo no percibía dónde estaba la metáfora, ¿no? Ah, ya por lo textil, sí, pero fíjate que hay potencial en eso que estás diciendo. Bueno, ya que yo me metí a todos estos rollos de la transliteralidad y todas estas cuestiones, o sea, decir, que puede haber lecturas más allá de la lectura o de la literalidad de un texto, ¿no? Encontré una cuestión que después desarrollamos en un coloquio bien interesante y eran abogados, ¿no? Quien asumió el reto era una colega que se llama Arminda Labastida, que tiene un programa sobre arte y derecho. Porque yo me topé con un texto de una colega boliviana, que incluso le invitamos a ese congreso y aceptó venir al congreso, sobre literatura fractal o fragmentada. Si ustedes buscan complejidad, van a encontrar mucho de esto o sea, el concepto de lo fractal aplicado a las ciencias sociales, ¿no?
qué es un fractal? Un fractal es un pedazo de un todo, pero que puede ser leído autónomamente. Y que, o sea, si tú lo lees solo, lo entiendes, pero si tú lo lees en el conjunto de las otras partes fractales, también se entiende, ¿no? Entonces, fíjense, esto está padrísimo porque se conecta totalmente con lo de ayer, ¿no? Ahora, esta cuestión constructivista y colaborativa lleva a una epistemología fractal. O sea, cada quien, se los voy a decir así, de otro modo, ¿no? Cada uno de nosotros es un mundo, pero nosotros integramos parte de otros mundos. ¿Sí? Pero ves, esto también les va a volar la cabeza. Esto es impresionante, esto es increíble. Esto es increíble. Perdón que me emocione tanto, pero esto es increíble. Nosotros mismos somos un universo, porque estamos compuestos por microorganismos que tienen una vida, incluso en algunos casos hasta social. O sea, dentro de nosotros habitan otros mundos microscópicos, bacterias, o sea, células, o sea, muchas otras cosas que tienen una vida, ¿no? Pero que al final nos dan una vida a nosotros. Esto no es una locura ni es ciencia ficción, está demostrado, se llama astrofísica, astrobiología, ¿no? Todos esos organismos vienen del espacio exterior. O sea, nosotros somos la casa de organismos extraterrestres. Esto ya está demostrado. No sé, vean un documental que se llama El Universo, que está en Netflix, que narra Morgan Freeman, ¿no? O sea, después del Big Bang, se fue expandiendo la vida de alguna manera, ¿no? Y fue teniendo un ritmo, y fue teniendo un tiempo, y fue generando espacio, y fue generando materia, y es súper complejo. Pero, o sea, para que nosotros llegáramos a ser el organismo que somos, tuvo que llegar, o sea, formarse la Tierra y tuvieron que llegar ciertos elementos del espacio para que la vida floreciera. Entonces, es así, o sea, no es nada o sea, nada extraño, ¿no? O sea, somos el conjunto de organismos extraterrestres que florecieron de alguna manera y dieron paso a lo que somos, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que les va a volar la cabeza? Porque este ensimismamiento ni siquiera tiene sentido. O sea, no somos seres únicos y singulares, ¿no? O sea, somos el conjunto de muchos otros factores. Somos complejidad. Entonces, eso es lo fractal. Lo fractal es que al final, o sea, se pueden componer pequeños mundos. O sea, depende tu criterio. Y tú, con tu criterio, puedes clasificarlo de manera acotada o lo puedes ampliar hasta donde tú quieras, ¿no? Y esto en la cultura popular está llena de referencias, ¿no? O sea, de cómo puedes hacer una amiga de Ariadna Valdés, ¿no? La teoría de conjuntos. O sea, es decir, que estudia la complejidad. O sea, cómo agrupas y qué agrupas. Y criterios obtusos, pues van a agrupar muy poquitas cosas. Entonces, fíjense, esto se ha llevado a la práctica. Yo ayer les hablaba del crowdsourcing, ¿no? Pero lo que le llaman lectura colaborativa o lectura fractal es bien interesante, ¿no? Yo la he ensayado en algunas clases, ¿no? Obviamente se requiere más tiempo, les paso como el ejercicio, empiezo yo con un párrafo que aquí la regla es que no tiene que tener género, o sea, el narrador, el sujeto que va contando la historia no tiene género. Sí, sí, Antonio, si has leído mis microrelatos. Haz de cuenta, agarro una nanonarrativa y les digo, bueno, ahora la tienen que continuar, ¿no? La única regla es esa, la única regla es que no tiene género. Entonces, o sea, yo empiezo la historia y alguien más la sigue, pero todos tienen y al final alguien tiene que concluirla, o eventualmente me toca concluirla a mí, pero todos le van sumando algo. Entonces, bueno, pues termina siendo eso, una historia que construimos entre todos. Eso es el constructivismo.
es para hacer el ejercicio en clase, pero esto también les va a volar la cabeza. Hay chistes infinitos. O sea, hay alguien que ya comenzó a contar un chiste, se puso ahí en redes sociales y el chiste sigue creciendo y creciendo y creciendo. Y el autor, la autora, posiblemente no vea sus desenlaces. Ahí va otra. La chica que vino de Bolivia a hablar, vino a hablar sobre Hora de Aventura. Si alguien vio esa serie va a entenderlo perfectamente. Hora de Aventura es la típica serie fractal, es la típica narrativa fractal. ¿Qué tiene de elementos? Bueno, va creando pequeños mundos y grandes mundos, ¿no? O sea, cuando dicen, es el universo, ¿no? Ya ven que dice, el universo de Marvel. Bueno, Hora de Aventura literalmente creó universos dentro de su propio universo. Entonces hay capítulos donde se refiere justo a eso, ¿no? A un país, a un sistema de gobierno, un sistema político. Es impresionante esa serie. Pero lo interesante es que para volverla fractal, lo que hicieron es dejar huecos narrativos. Entonces, los fans van integrando esos huecos. Y los creadores de la serie van haciéndole caso a los fans. De modo que se vuelve una serie interactiva. Súper compleja. Es súper compleja. Porque va ramificándose, ¿no? Yo les decía ayer, creo, del rizoma. No, lo decía en otro lado, pero bueno. Es una serie rizomática. Tienen un modelo epistemológico que atiende la complejidad, el modelo rizomático de Less Guattari, ¿no? Se va ramificando. Entonces tú te puedes detener toda una vida en un brote o puedes analizar toda la rama o puedes irte hasta el tronco o puedes, ¿no? Vean el potencial de esto en el derecho. O sea, el derecho que es monolítico, que es vertical, que es pues así, ¿no? Como es, ¿no? Frente a un modelo dinámico, fluido, pues así, ¿no? Integrador. ¿Cómo ven? ¿Qué me dicen? Cuéntenme. Yo siento aquí que estoy. es- Adelante, Natalia. Bueno, primero una disculpa si escucho otra voz de fondo, pero justamente esto que nos está platicando maestro me recuerda bastante a una teoría que también se relaciona como bastante con el derecho y creo que sí es pues bastante relacionado, ¿no? Con lo que nos está mencionando. Como Niklas Luhmann, este sociólogo, habla acerca de la teoría de sistemas, ¿no? Y habla sobre esta capacidad que tienen, por ejemplo, los microorganismos o las células de autorreproducirse, ¿no? Esto es lo que se llama como autopoiesis y que de hecho fue un concepto que desarrolló un epistemólogo chileno, que es Maturana, y habla cómo esto se reproduce no solamente a un nivel biológico, sino también dentro de la sociedad. O sea, la sociedad es sumamente compleja porque también está desarrollada como por diferentes sistemas, ¿no? Entonces tenemos como el sistema social, el sistema económico, y precisamente tenemos el sistema jurídico. Y su característica es esta autopoiesis, es decir, el propio sistema desarrolla sus elementos y esto genera un nivel de complejidad pues bastante alto porque para entender los elementos de un sistema económico, de un sistema jurídico, de alguna manera tenemos que entender como pues el conjunto, ¿no? Para entender como las autorreferencias que se realizan dentro de él. Entonces, o sea, esto como que lo que nos está platicando me recordó bastante a esta teoría, ¿no? Que es parte como de este paradigma de la complejidad. Antes que mencionaras a Luhmann, yo ya lo tenía en la cabeza. O sea, cuando lo ibas a decir, que bueno, alguien dice sí, intuición, pero bueno, también tiene sentido porque obviamente entraba aquí muy a colación, ¿no? En el artículo sobre arquitectura jurídica se cita Luhmann, ¿no? O sea, yo justo iba a decir eso, ¿no? O sea, que Luhmann pues es un sociólogo que es cercano a la teoría jurídica porque es lo que nos pareció como más sensato desde el derecho, ¿no? Los sistemas. Pero que justo Luhmann
tiene un debate con Maturana y Varela porque, pues, según estos autores chilenos, Luhmann hizo como ese traslado de la biología a las ciencias sociales. Y hay un debate ahí todavía abierto hasta la fecha de que, pues, si logró hacer ese traslado bien o lo extrapoló, ¿no? O sea, si es posible. Yo ahorita les iba a compartir un programa de radio de Radio Ibero, padrísimo, que fue sobre ese tema, que está en un programa que se llama Berlineses, y hablaron así: ¿es la vida un sistema? Fíjense, así era el tema: ¿es la vida un sistema? Y hablaron justo de eso, de complejidad y de sistemas, ¿no? Y hablaron del concepto de cibernética. La cibernética no es como creemos la tecnología y eso, no, sino básicamente es la creación de sistemas para tratar de regular y controlar la vida. Así que efectivamente lo estarán pensando, intuyendo bien ustedes. Uno de los principales modelos cibernéticos en la historia de la humanidad es el derecho. Entonces, cuando yo oí ese episodio, pues me fascinó, ¿no? Porque eran filósofos, no del derecho, eran filósofos hablando de la cibernética, pues eso, desde los griegos, que eso que tenía que ver con movimiento, con tiempo, con espacio, pues eso, con poder, con control, ¿no? Y de cómo se fue sofisticando y se fue haciendo, pues, y todos los autores y autoras alrededor de estos conceptos. Bien interesante. Si consigo ahorita en lo que resta de la clase la liga, se los copio, ¿no? Y claro, pues obviamente estaba ahí Luma, ¿no? Yo creo, voy a decirlo así, que obviamente todo esto hay que leerlo, hay que atenderlo, hay que entenderlo, pero me parece que la idea de sistema es occidental. O sea, la idea de sistema, de nuevo, es un concepto que trata otra vez de organizarlo todo, ¿no? Y entonces querer organizar la vida, la vida humana, la vida social, la vida del planeta, pues a veces resulta arrogante, resulta así, ¿no? Eso, arrogante, ¿no? Entonces, por ahí, bueno, explorar, porque de eso se trata, pues, un diplomado como este. Sí, habría conceptos o habría nociones mucho más orgánicas, ¿no? Por ejemplo, orden, ¿no? Que es curioso porque ya nos cargamos ordenamiento, o sea, ya hablas de ordenamiento y hablas de ley, pero en realidad ordenamiento tendría que ser el hecho de ordenarse. Y eso parece más espontáneo. Volvemos a la epistemología. Sistema me suena muy vertical, ¿no? O sea, alguien crea una serie de pasos y los impone. Y en cambio, orden es algo como, ahí está, y tú llegas y lo tratas de, pues eso, de descifrar, de entender, ¿no? Pero bueno, es una propuesta. ¿Cuántos otros conceptos no pudiera haber en ese sentido? Que también hay una crítica, digamos, a ese organicismo. Pero es interesante. Fíjense, ese debate lo he llevado, por ejemplo, a la idea de sistema normativo indígena, como le llaman, ¿no? Dije, pero pues, lo que estamos comentando, ¿no? ¿Qué violento puede ser denominar un algo que sucede en una comunidad indígena que está más ligado a la complejidad como sistema? Pero bueno, ese debate está abierto. Yo no soslayaría, digamos, el tema de la lectura de Luhmann, el contraste que podamos hacer con Maturana y Varela, y las demás lecturas que pudieran estar ahí involucradas en ese aspecto, ¿no? Además, interesante porque un alemán copiándole a unos chilenos, ¿no? Esa es la parte que más me gusta. Eh, entonces, sí, claro, sistemas y subsistemas como lo humano hay que entender, ¿no? Y con estas válvulas de escape o de fuga que el humano mencionaba, ¿no? O sea, tratando, digamos, de proponer un modelo que de alguna manera armoniza la diversidad y armoniza, pues, esta cuestión
de la homogeneización o del modelo unívoco o único, ¿no? Y bueno, pues creo que de alguna forma, como les comentaba, la complejidad es un concepto que llegó para quedarse porque de alguna forma explica mejor la realidad. Y claro, entonces, además, justo con estas sobreposiciones que se dan en los modelos epistemológicos, que es una cosa que fue llevada al cine en la saga Matrix, que también tiene mucha tela de qué cortar. No, Slavoj Žižek, ¿no? En Lacrima Rerum, en ese libro, narrando pues, toda esta experiencia que tuvo al ir al cine a ver Matrix, ¿no? Porque Matrix, de una manera sencilla, puso para un público vasto esta idea de la complejidad. O sea, entonces, Zizek se ríe un poco, ¿no? Porque voy a parafrasear a Zizek. Él dice, fui al cine de mi pueblo a ver la película de Matrix y tuve al lado de mí al mejor acompañante posible, ¿no? Dice, un idiota, ¿no? O sea, claro, ¿no? Dice, como es Zizek así, ¿no? Es estridente, ¿no? Él dice, porque a cada escena festejaba el guión. ¿No? Porque, claro, por eso nos manipulan, por eso nos imponen ideas, por eso nos siembran cosas, ¿no? Entonces, a cada momento caía en asombro esta persona que fue a ver la película, ¿no? Yo siento que Guillén fue un poco despectivo, porque a mí me apasiona y me fascina esas reacciones. Yo creo que son reacciones legítimas, porque, claro, o sea, digamos, con este dejo de intelectualismo, decir, ay, es que la gente que cree en las conspiraciones, no sé si me explico, o sea, ¿no? Pero, no, o sea, alguien que realmente tiene ese espíritu de curiosidad y epistemológico y incluso curiosidad científica, pues no podría de alguna manera satanizar esas cosas. Yo creo que habría que concederles algún tipo de atención en tanto que justo está generando este tipo de emoción, ¿no? Lo voy a decir con un asunto súper polémico que todas y todos vivimos en este país, ¿no? Que se volvió viral y se volvió un tema que polarizó en las redes sociales. El tema del sismo de septiembre, ¿no? Y que volvió a pasar ahora, ¿no? Cuando hicieron el simulacro, ¿no? O sea, que la gente decía, en serio o en broma, decía, pues es que lo estamos invocando, ¿no? Pero piensen, o sea, esa idea que un tipo, insisto, de postura intelectualista dice, no, pero no es posible, eso no es científico, ya se dijo millones de veces que los sismos no se pueden predecir. Es solo un asunto de coincidencia. Pucha, pero qué coincidencia. O sea, hasta los probabilísticos o los probabilistas, ¿no? Dicen, es que era una en un millón que sucediera en el mismo día. Entonces, yo, o sea, no quiero decirles, o sea, con eso no quiero decirles, hay que buscar respuestas esotéricas o lo que sea, ¿no? Sino lo que estoy diciendo es, pues, pero a mí la ciencia sigue sin explicármelo. O sea, y en tanto que no me lo explique, yo tengo epistemológicamente y asumiendo la complejidad todo el derecho de especular lo que sea. Porque además, en términos de conocimiento sobre el cerebro humano, estamos en pañales. O sea, no sabemos el potencial que nuestros cerebros, ¿no? Tienen, y mucho menos nuestros cerebros unidos, ¿no? Insisto, y con esto no quiero decir que a lo mejor nosotros lo pensamos y hicimos que temblara, no. O sea, estoy diciendo que o sea, hay un sinfín de posibilidades
Y que ha pasado muchas veces en la historia que la ciencia se equivoca, que la ciencia condena y después tiene que reconocer lo contrario. Natalia, adelante. Sí, maestro, gracias. Y esto que menciona creo que es muy importante porque sí existe como una visión hacia la ciencia que se considera que pues es totalmente acertada o que pues está prácticamente que no está sujeta a críticas, ¿no? Y esto es incluso peligroso porque la ciencia se termina convirtiendo en un dogma, ¿no? O sea, creo que justamente una de las características de la ciencia es que pues son verdades provisionales y que de un momento a otro esto puede cambiar, ¿no? Y son pues precisamente los paradigmas científicos que pues han mencionado muchos filósofos de la ciencia. El hecho de que existan ciertas leyes, bueno, lo que nosotros conocemos como leyes, no hay nada que nos asegure que el día de mañana van a seguir ocurriendo como lo hacen, porque ya hay como ejemplos históricos de cómo esto pues no necesariamente es así, ¿no? Justamente van cambiando los paradigmas y lo ve incluso con el derecho, como este debate de si el derecho es una ciencia o no es una ciencia. O sea, una vez más, creo que muchas veces los debates o los argumentos se enfocan en considerar la ciencia como una especie de darle mayor valor a determinada disciplina social o científica, porque pues tienen como cierta idolatría hacia la ciencia, ¿no? Pero el hecho de que el derecho no pueda ser una ciencia o no lo sea, incluso como muchos han considerado que es más cercana a la filosofía, eso no significa que carece de rigor o que es menos valiosa. Es decir, creo que tanto la filosofía como la ciencia y otras formas de ver el mundo que la epistemología nos demuestra, pues son igualmente valiosas y pues también, ¿no? Hay que como de alguna manera bajar de este altar a la ciencia, que es importante, necesaria y nos ha traído mucho, pero está sujeta a críticas también. Sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y justo la epistemología debiera servir para eso, ¿no? O sea, yo lo voy a resumir así, para no casarnos con un pensamiento dogmático, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? O sea, decir, solo mira para acá, solo conoces a partir de esto. Esta es la única fuerte, ¿no? Decía Patricia, ¿no? Falacias de autoridad. Porque lo digo yo, porque lo dice fulano, porque lo dice la ley, ¿no? Y entonces, claro, los paradigmas van cambiando, pero van cambiando a fuerza de que nosotros los cuestionamos, ¿no? De que nosotros los sometemos a prueba, los ponemos atención. ¿Y cuántos ejemplos, como dices tú, a lo largo de la historia de cosas que estaban dichas que debieran ser así y que después pues nos enteramos que no era la manera más correcta o adecuada de entender las cosas, ¿no? Que había otras explicaciones. Y ha pasado con un montón de cosas y seguramente seguirá pasando con otras cosas, ¿no? Entonces, esa es la idea. La idea es pues generar ese ejercicio de emancipación, ¿no? De poder mirar hacia otro lado, de poder abrevar de otras cosas, de poder leer de otra forma, ¿no? De poder incluso abrir nuestros oídos para escuchar otras cosas que no estamos acostumbrados, ¿no? Para jugar incluso con nuestros sentidos, poniéndolos a prueba, de decir, no me checa la imagen con con la palabra, con lo que estoy sintiendo, o sea, justo eso, ¿no? O sea, es cuestionar todas estas posturas que a veces funcionan eso como un sesgo cognitivo y nos impiden mirar hacia otro lado, ¿no? Que esa es la idea al final de las perspectivas, ¿no? Y entonces, de alguna forma, esta complejidad como diversidad de saberes, como diversidad de epistemologías, como diversidad de fuentes de conocimiento, esa es la idea. Y como decía yo en alguna vez, abrazar la contradicción, ¿no? O sea, abrazarla, ¿no? O sea, porque la rechazamos, queremos todo jerarquizarlo, ¿no? Ponerlo en orden, seguir unos pasos, dígame cuál es su metodología. Y a veces, pues eso está
está apenas experimentándose, o sea, apenas se está probando, apenas se está poniendo en marcha. Y ese ejercicio es liberador, pero además es sumamente entretenido. O sea, nos hace sentirnos vivos, no sé si me explico, ¿no? Es decir, hay otras cosas, ¿no? Hay otras experiencias. Incluso para mí es desafiante. Por ahí me invitaron a dar una charla y sobre la abogacía en el futuro, ¿no? Algo así. Y yo dije, pues quizá en el futuro no haya abogadas y abogados. Y eso no estaría mal. O sea, quizá se ocupen de otra cosa, se llamen de otro modo, ¿no? Y al principio, claro, generó animadversión, pero después cuando fui exponiendo, pues fueron entendiendo que efectivamente hoy se requiere de tener, pues eso, más apertura, porque, pues por lo que expliqué sobre el derecho, pero también por otra cosa, porque hoy como se enseña el derecho, se enseña como la operación de las normas, y lo que la gente está buscando es personas que le solucionen conflictos. Entonces, a mí me suena más sensato que en el futuro haya personas mediadoras que abogadas. O sea, piensen ustedes, ¿no? O sea, si en el futuro esta persona sabe toda la legislación y esta persona te va a resolver tu problema, ¿con quién vas a ir? ¿No? Entonces, cuando alguien descubra que puede incluso nombrarse esa carrera de otro modo y se puede hacer de otro modo y hacerse los estudios de otro modo, pues a lo mejor en 50 años estaremos hablando de un profesionista distinto al que hoy conocemos, ¿no? No es descabellado. Claro, pues eso, nuestra especie de amor filial al gremio, pues eso seguramente alguien dirá, es un traidor, no sé qué tal, ¿no? Pero no, o sea, realmente lo que estoy diciendo es, transitemos hacia otros, o sea, hacia otros espacios y áreas de oportunidad, porque esto se agotó. Dice Daniel, la IA ya elabora sentencias. Sí, exacto. Entonces, al final, pues también el tema de la tecnología, yo entiendo que a los abogados y las abogadas les interesa, pero no pensando en justo a futuro, ¿no? Sino que nada más nos va a quitar la chamba, ¿no? A lo mejor. Sí, creo que debemos evolucionar. Creo que siempre lo estamos haciendo, ¿no? Desde el Big Bang hasta hoy, esto sigue en evolución, ¿no? Vean ¿cómo se llama? Documental sobre el universo. Por cierto, les copié aquí la liga sobre un texto que también les puede interesar por lo que dijo Natalia. Se llama El Estado Postdemocrático, apareció publicado en la Universidad del Externado de Colombia, y justo es eso, o sea, es una revolución copernicana en temas de derecho constitucional, que es lo que yo aviso. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario o queja? ¿No? ¿Todo bien? Pues excelente, pues me dio mucho gusto haber estado estas 2 noches con ustedes. Les deseo una feliz velada. Les veo en breve, espero, aquí o en algún otro lugar. Y si no, nos seguimos en redes sociales. Cuídense. Gracias. Gracias, Ramón. Buenas noches.